Hola, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Camila Serna, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y el día de hoy vamos a hablar sobre la actividad entregable número 2. Esta actividad entregable número 2 es la continuidad de la entrega de la actividad número 1, ya que seguimos hablando del colapso del edificio. Por lo tanto, tenemos el mismo planteamiento del problema y tenemos los mismos datos para el análisis del caso. Entonces, antes de eso, el docente nos pide realizarnos un planteamiento o realizar una consulta sobre tres puntos fundamentales para el análisis del caso. Entonces, cómo se constituye una prueba de hipótesis, para qué sirve, en qué consiste un análisis de correlación, de qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida. Entonces, tenemos que las pruebas de hipótesis es un procedimiento estadístico para evaluar afirmaciones o suposiciones basada en los datos. Listo, para el planteamiento de la hipótesis es muy importante tener en cuenta la siguiente información. Hay mucha información sobre planteamientos de hipótesis. Yo escogí 6 para este caso particular. El planteamiento de la hipótesis, aquí tenemos siempre dos hipótesis. La hipótesis nula, que se opone a la hipótesis del investigador, y la hipótesis alternativa, que es la que nosotros vamos a comprobar como verídica, ¿cierto? Entonces, vamos a recoger y a preparar los datos. Para este apartado vamos a utilizar la característica geotécnica, resistencia y profundidad del suelo y registro de eventos sísmicos, magnitud y número de réplicas. Para la selección de la prueba estadística, yo voy a escoger una prueba de correlación lineal y vamos a aplicar una prueba T para la validación de las hipótesis. Vamos a calcular el estadístico de la prueba P y vamos de la prueba y el valor P y vamos a la toma de decisiones. Este apartado es muy importante. ¿Cómo sabemos si sí o no vamos a anular la hipótesis nula? Entonces, debemos establecer un nivel de significancia desestado por alfa que equivale a 0.5 o al 5%. Este valor pues estudia para la mayoría de casos estadísticos, está dado de esa manera, y la manera de probarlo es muy sencilla. Si T, que equivale al resultado de la prueba T, es igual a alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si T es menor o igual al valor de alfa, no podemos rechazar la hipótesis nula. Y como último punto vamos a sacar conclusiones. Seguimos con el resto del planteamiento del problema, con el planteamiento de las eh, demás cosas a tener en cuenta para el desarrollo del caso estudio. Y entramos al primer punto de la actividad, que nos dice que tenemos que plantearnos las dos hipótesis para el estudio. La hipótesis nula, como lo vemos, es que no hay una relación significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. Y la hipótesis que tomamos como verídica es que existe una resistencia significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. Como les venía contando, llegamos al punto número 2, donde nos pide realizar la prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente o no para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Entonces, vamos a utilizar una prueba de hipótesis de correlación. Recordemos que la correlación se da entre dos o más variables cuando una de ellas está relacionada intrínsecamente con la otra. De no ser así, no podríamos aplicar una prueba de correlación. Este tipo de prueba es una prueba paramétrica caracterizada por la distribución normal de los datos. Y pues como les contaba, vamos a utilizar una prueba T para comparar las medidas entre las dos muestras. Tengamos muy presente porque en un punto más abajo vamos a utilizar esto. El coeficiente de la relación lineal está dado por R,
que mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos emparejados en X y Y en una muestra. Entonces tenemos la fórmula del cálculo del coeficiente de correlación y vamos a utilizar una tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia está dada de tal manera que podamos utilizar todos los componentes de acá para sustituir los datos. Siendo así las cosas, esto nos da como resultado 0.10045. Este resultado de R es el resultado del cálculo del coeficiente de correlación lineal para el primer punto. Ya con este resultado podemos aplicar nuestro estadístico de prueba T. Este estadístico está dado bajo la siguiente fórmula y tengamos muy en cuenta que ya tenemos el valor R, vamos a encontrar el valor T y tenemos el valor alfa dado por 0.05 o 5%. Entonces, el resultado de la prueba T, como lo vieron en la parte de arriba, nos dio 0.33516, lo que nos da, para sacar nuestra primera conclusión, que nos dice que si el nivel de significancia es menor a 0.05 y el valor de T es igual a 0.33, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, no podemos concluir que existe una resistencia significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio en este punto del ejercicio. En tercer punto vamos a calcular el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático. De igual manera vamos a construir nuestra tabla de frecuencia, vamos a sacar la media de la resistencia del suelo y la medida de la profundidad del nivel freático dada por X y por Y. Y con esos valores vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencia. Es importante recalcar, y para no hacer más largo el ejercicio, que las tablas de frecuencia las construimos en la cantidad que sea necesario, todo con el fin de poder dar solución a la fórmula para hallar la solución, valga la redundancia, del planteamiento que se nos está haciendo. Para este caso, el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático está dada por 0,97391. Para el cuarto punto tenemos que evaluar la fuerza y la dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Entonces está dado de la siguiente manera, dado por los resultados de las operaciones anteriores, y podemos concluir que la gráfica de dispersión nos muestra que hay una relación significativa casi similar e igual en fuerza y el coeficiente de correlación. Vamos a nuestro quinto punto, que nos dice que evaluemos si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de las réplicas mediante una prueba de correlación. Sin más que decir, utilizamos nuestra tabla de frecuencia, la construimos a partir de los datos proporcionados en la investigación y le damos desarrollo hasta poder cumplir con los estándares para sustituir nuestra fórmula. Y esto nos dio como resultado el coeficiente de correlación 0.99447. Para verlo de una manera un poco más cercana y un poco más gráfica, vamos a utilizar una gráfica de dispersión. Esta nos dice que tenemos una relación significativa entre el número de réplicas, ya que todos los puntos se encuentran relacionados y podemos trazar una línea recta entre ellos, lo que nos indica que a mayor magnitud del terremoto, mayor será el número de las réplicas que se puedan presentar. Tenemos las referencias bibliográficas y ese fue todo el estudio y toda la trazabilidad que le di a mi actividad. Muchísimas gracias por verme y que pasen muy buena noche.